Buenas tardes, bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema del que habla toda la provincia, porque finalmente, después de 62 años, se va a reformar la Carta Magna, la Constitución Provincial, que rige desde el año 1962. Ya elegimos los 69 convencionales constituyentes que tendrán a su cargo esta tarea y nosotros hoy invitamos a dos especialistas sobre el tema. Por un lado, a Mariela Uberti, ella es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santa Fe y especialista en Derecho Constitucionalista. Por otro lado, también invitamos a Emerio Agretti, él es periodista y docente de la carrera de Comunicación Social, especialista en temas políticos, quien nos va a ayudar también a entender los contextos en que se dieron estos debates y a comprender cómo la opinión pública se fue formando en este proceso antes de las elecciones y luego para la participación pública en el proceso de la Convención Constituyente. Presentados los temas, vamos a las notas. Tal como lo habíamos anticipado, estamos con Emerio Agretti. Él es docente de la carrera de Comunicación Social y además periodista especializado en política. Emerio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por permitirnos siempre hacer estos diálogos, en este caso en torno a la reforma de la Constitución Provincial. Y nos gustaría que empezáramos charlando, ya que vamos a tener otra invitada que también nos va a ir adentrando en las cuestiones más técnicas en torno a la reforma de la Constitución, para que nos cuentes un poquito cómo se fue dando este proceso político previo al 2024, cuando finalmente se decide que vamos a reformar la Carta Magna de 1962. A los 63 años de la última reforma, ¿no? Se decide, el proceso político al que vos aludías se da, bueno, estamos en el rango de los 62 años todavía, que hay un poco un eslogan que utilizó el gobernador para defender la necesidad de esta reforma, es el hecho de que cuando se sancionó la que tenemos actualmente, el hombre todavía no había llegado a la luna, digamos, como para dimensionar cuánto cambió el mundo desde entonces, ¿no? Más allá de eso, como en muchos casos, son procesos políticos que se ponen en marcha en función de determinados objetivos, también políticos. Se habla en general de ayornar las instituciones, de incorporar nuevos derechos, y bueno, y aparece muy fuertemente marcado, y así lo estuvo en la campaña electoral, la cuestión de la reelección del gobernador, ¿no? Que es Santa Fe es, junto con Mendoza, la única provincia que no la tiene. Y es lo que siempre funcionó como acicate político para llevar adelante la reforma constitucional. Digo, siempre funcionó, me remito a los antecedentes previos, ¿no? A todos los casos, a todos los intentos previos que hubo en varias gobernaciones anteriores a esta. Por un lado como un acicate, como un estímulo para decir, bueno, es una cuestión política que hay que resolver, y a la vez como un impedimento, porque solía pasar que en función de mayorías circunstanciales imperantes había un sector, normalmente mayoritario, que impulsaba la reforma, alentado por esta posibilidad de llevar adelante la reelección del gobernador, y un sector no mayoritario, pero con suficientes votos como para bloquear la posibilidad de que se lleve adelante el proceso. No te damos la reelección. Digamos, en términos muy callejeros, políticos, se daba eso, y eso es lo que ha hecho que en todos estos años, a pesar de los numerosos intentos, a pesar de una iniciativa muy avanzada en términos de proyecto, de elaboración de proyecto de reforma, que se dio, por ejemplo, en el caso del gobierno de Miguel Lifchit, pero ya los intentos ya hubo durante la gobernación de Obey, de Reutemann, gobernaciones anteriores. A pesar de ello, no se pudo plasmar en una reforma constitucional porque no hubo suficiente consenso político para llevarla a cabo. Y de eso se trata un poco el proceso, que es una modificación que necesita mayorías especiales, las dos cámaras, la de diputados y la de senadores,
por su lado, cada una, como el mismo proceso de sanción de las leyes, es decir, no reunidas en asamblea legislativa, sino cada una como Cámara Autónoma, tiene que reunir una mayoría de 2/3 para poder habilitar la reforma. Esa es la llave mágica política para habilitar la reforma, que no se logró en los últimos 62 años y se logró en este caso. Claro. Logrado el consenso y bueno, finalmente decretado el inicio, digamos, de este proceso, ¿cómo se dio en la opinión pública la circulación de la información en torno a este tema? ¿Y cómo lo viste como periodista político en la gente, ¿no? La información que llegó para que se puedan dar las elecciones de los convencionales constituyentes. La información llegó bien, no muy tempranamente, te diría. En los últimos días previos a las elecciones hubo campañas oficiales, además de que se puso en marcha la campaña electoral, donde cada candidato formulaba y desarrollaba su propuesta y puntualizaba qué es lo que había que reformar, qué es lo que no, qué es lo que era deseable, qué era lo inaceptable y demás. Pero también hubo muchas campañas de difusión oficiales y extraoficiales de instituciones, de organismos, graficando con mucha claridad cómo es el proceso, qué es lo que se vota, cómo se vota y para qué. De todos modos, yo creo que a la sociedad en general lo tomó de sorpresa, como suele pasar con las elecciones, que bueno, normalmente, o en muy pocos casos, salvo cuando son la renovación de las autoridades del Poder Ejecutivo, gobernador, intendente, presidente de la Nación. Cuando no es así, es lo que habitualmente se llama las elecciones intermedias, que es lo que vamos a tener este año también, ¿no? Que vamos a elegir diputados nacionales y en algunas provincias senadores nacionales, no es el caso de Santa Fe, y se renuevan parcialmente los cuerpos deliberativos municipales, los consejos. Y bueno, y en algunas localidades eligen intendente o presidente de comuna. Pero no cambia ni el gobernador, ni el presidente, ni el intendente. Así que ese tipo de cuestiones no suelen estar del todo presentes en la ciudadanía, salvo cuando el peso de la campaña electoral se lo hace sentir. Y en este caso hay un factor estacional, si querés, que me parece que jugó también en contra de esa percepción, que es lo temprano que fueron las elecciones. En el mes de abril. Normalmente, bueno, hacia mediados de año es como que ya estamos formateados. Bueno, en algún momento va a haber elecciones. Ahora, en abril ir a votar, ¿para qué? ¿Qué? Y encima, convencionales constituyentes, que como decíamos hoy, hacía 62 años que no pasaba. Claro. Así que creo que no sé si hubo suficiente internalización en la opinión pública de qué es lo que se estaba votando. Va a haber tiempo porque ahora la reforma como tal va a ser a fines de este año o principio del año que viene, o sea que va a haber tiempo para que todos esos debates se den, pero no al momento de ir a las urnas. Bien, con respecto a los temas más importantes, más allá de que los tres poderes políticos estén afectados, pero ¿cuáles son los temas que más interesan en la opinión pública? Además, ¿cuáles son los que más aparecieron en el debate público? Hasta ahora pocos, yo creo que justamente el resto del año, si bien va a estar atravesado por otras elecciones, como la que decíamos hoy, las elecciones intermedias legislativas, seguramente va a haber foros, va a haber paneles de debate, va a haber campañas en función de determinados temas en particular. Yo no advierto que haya una agenda en la población, si bien las reformas atañen a la población, creo que sería injusto decir esto le interesa solamente a la política. Creo que hay muchas cosas, por ahí se habla del derecho al medio ambiente sano, los derechos del usuario y el consumidor, el derecho al agua potable, garantías en materia de salud pública, de educación pública, el sistema previsional, que aquí hubo mucha discusión, mucha polémica por lo que fue la reforma previsional en la provincia. Ahora la Constitución va a estar diciendo, bueno, va a ser sistema de reparto en manos del Estado. Es decir, garantiza que, a diferencia de lo que se discutió en los 90, por ejemplo, la caja de jubilación de la provincia podría haber ido a parar a otro ámbito o se privaticen las jubilaciones, como también ocurrió en los 90. Bueno, todo eso está en la Constitución. Después hay otras cuestiones que están más circunscriptas en cuanto al uso que le dan los ciudadanos, la posibilidad de presentar proyectos de ley, lo que se llama la iniciativa popular,
Bueno, y la defensa efectiva de los derechos a través de los distintos órganos previstos por eso y que ahora van a estar en la Constitución, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público de la Acusación. ¿Y la relación Iglesia-Estado también? Y la relación Iglesia-Estado también, con algún matiz ahí, digamos, hay bastante consenso a nivel político e institucional de separar claramente lo que es la Iglesia con el Estado, pero hay algunas propuestas, por ejemplo, de la propia Iglesia, de que se reconozca lo que ha sido el desenvolvimiento histórico y cultural, la importancia que ha tenido la Iglesia Católica en el caso de la sociedad santafesina, bueno, que de alguna manera eso, si bien no interfiere en lo que tiene que ser la relación entre las iglesias y el Estado, sí merezca algún estatus, algún nivel de reconocimiento en ese plano cultural e histórico. Y con respecto al Poder Judicial, bueno, aquí he visto que has cubierto mucho también en relación al Consejo de la Magistratura, temas que tienen que ver con la manera en que podría cambiar a partir de esta modificación que propone la reforma de la Constitución el número de miembros, por ejemplo, de la Corte Suprema. El número de miembros de la Corte, que se fija, está establecido ahora por ley en 7, pero ahora se propone que la Constitución diga que sean 7, un poco para ponerlo a salvo a eso también de vaivenes coyunturales, decir, bueno, ahora me conviene que haya más ministros, me conviene que haya menos, y opero en función de eso. Bueno, para evitarlo no, tienen que ser 7. Y el Consejo de la Magistratura, que no interviene en la designación de los jueces de la Corte, pero sí de todos los demás jueces, es un instituto que existe en nuestra provincia desde la gestión de Obey, todavía hace varios años que lo tenemos, pero no tiene estatus constitucional. De hecho, ni siquiera tiene estatus legal. Es como una concesión que ha hecho el gobernador como figura, no un gobernador en particular, que constitucionalmente es el que tiene la prerrogativa de elegir los candidatos a los jueces y que después sí necesita el apoyo, ahí sí, de la Asamblea Legislativa, que son las dos cámaras reunidas juntas. Pero bueno, aquí como una especie de autolimitación y a través de decreto, el Poder Ejecutivo dijo, bueno, no, pero voy a crear un órgano que me asesore, donde participen distintos actores de la vida judicial, que se tomen exámenes, que se analicen antecedentes, currículum de los candidatos y que en función de eso me eleve una propuesta y yo de ahí envío los pliegos para que sean tratados por la Asamblea Legislativa. Bueno, eso a nivel nacional desde la reforma del 94 existe por la propia Constitución. En Santa Fe no tiene rango ni constitucional ni legal. La idea es que ahora también tenga rango constitucional y que de alguna manera funcione de manera un poco más obligatoria o imperativa, que no sea un simple órgano asesor consultivo. Después hay todo un debate de cómo se va a conformar ese órgano para que haya equilibrio entre los distintos estamentos. Bueno, son todas cuestiones que se van a discutir en el ámbito de la Convención, pero creo que es sano también, son órganos o son instancias que fortalecen al sistema democrático. Y la prensa tendrá ahí una participación importante sí. En las sesiones de la Convención, que ¿cómo serán? ¿Cómo se hará? ¿Dónde se hará? ¿Cuál será el lugar físico? En 2026, ¿no? Seguramente sí. Puede ser a fines de 2025, lo más probable principio de 2026. No está determinado todavía el lugar físico, hay distintas posibilidades. No, te decía, en realidad empecé a sentir con la primera parte de tu pregunta porque aparece para la prensa una consideración muy especial en la Constitución, el derecho al acceso a la información pública, a la libertad de expresión, que ya están consideradas por la Constitución, pero además puntualizado ahora el derecho a requerir, recabar y difundir información. Ya no es solo libertad de expresión que la tienen todos los ciudadanos, sino que son derechos específicos para la prensa, lo mismo que la protección de las fuentes periodísticas. Eso, digamos, para la prensa como institución. La cobertura, bueno, en Santa Fe tenemos mucha gimnasia por el hecho de contar no solo con un Consejo Deliberante, sino con que la legislatura, las dos cámaras de la legislatura funcionan en la ciudad, cosa que no pasa, por ejemplo, en Rosario. Entonces hay una gimnasia y hay periodistas entrenados para la cobertura parlamentaria. Algunos tuvimos la suerte de estar en la reforma del 94 también, no los más jóvenes de nosotros, pero sí algunos de nosotros. Así que esa dinámica que ahora en alguna medida se va a replicar aquí, ya la hemos incorporado. Y bueno, y es muy interesante, es lo que ahora vemos mucho por televisión, claro, que ahora se ve mucho más que antes, ¿no? Los debates parlamentarios con sus reglas, con sus pautas, con sus modos, con sus turnos y con
la manera en que se canalizan por ahí cuestiones a veces meramente políticas o fuertemente ideológicas, con otras cuestiones más operativas, más instrumentales y que realmente intentan funcionar en servicio de la ciudadanía. Bueno, me dio un hecho histórico que seguramente vas a poder cubrir y te agradecemos mucho esta nota y seguramente te vamos a volver a invitar el año que viene cuando esté sesionando la convención. Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias. Y el turno ahora es con la doctora Mariela Uberti. Ella es especialista en Derecho Constitucional, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Mariela? Muchas gracias por venir. Gracias, muy amable a vos por la invitación. Un placer poder hablar de esto que tanto nos gusta. Bueno, sí, además hay una actividad aquí en la universidad en la que van a estar trabajando junto con Emerio sobre este tema. Bueno, en primer lugar me gustaría preguntarte sobre qué materia van a estar reformando los convencionales. ¿Qué tipo de constitución, qué características diferenciales tiene nuestra constitución provincial actual, la de 1962, con respecto a las otras constituciones de Argentina? Bien, una pequeña introducción. Los procesos constitucionales son procesos complejos que requieren de distintas etapas y fundamentalmente de la participación de más de un órgano del Estado para poder llevarse adelante. Esos contextos se dan eso es institucional, está regulado en la Constitución, pero también se da en el marco de una sociedad que es más o menos receptiva a estos cambios. La particularidad que tiene esta propuesta de reforma es que nuestra Constitución en 1962 fue avanzada, fue muy novedosa, pero para un contexto de mediados del siglo pasado, que hoy la sociedad es absolutamente distinta. Por, digamos, la versión propositiva diría, es la Constitución que va a regir la vida de los que hoy son muy jóvenes. Y como están pensadas las constituciones para durar mucho tiempo, por eso es importante la participación, por eso es importante llegar a la ciudadanía, no solo a los que tenemos mi edad, que digamos que vivimos en la reforma del 94, sino sobre todo a la gente más joven, porque los van a regir a ellos, van a estar sus derechos, sus obligaciones, cómo van a ser los vínculos de la relación del Estado con la ciudadanía, las relaciones de poder, y esa es la importancia que en sí tiene llegar a un proceso de reforma que se llega a través de consensos de la clase dirigente, con una participación de diferentes partidos políticos, y como te decía, un acto complejo porque hay una ley declarativa de la necesidad de la reforma que la dicta la legislatura en un proceso. Formalmente es una ley, o sea, se debate en las dos cámaras y se aprueba con mayoría calificada en las dos cámaras. Luego el Poder Ejecutivo la promulga y el Poder Ejecutivo llama a elecciones de convencionales. Por eso te decía, un acto complejo donde intervienen dos órganos del Estado. Sobre los temas están fijados en la ley y eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque hay campañas en las que se dicen cosas que en realidad no son así. La ley es el límite material, es decir, no hay ningún tema que no esté en la ley que pueda ser tratado. O sea, la Convención no puede incorporar temas nuevos, lo que sí tiene es absoluta libertad para tratar no solo los más de 40 artículos que se le proponen, sino también los otros temas que habilita. Esta es una ley que tiene una redacción muy particular. Dice, se puede reformar estos artículos y además habilita temas para que los convencionales decidan si los incluyen o no en la futura reforma. Bien. Con respecto justamente a los temas más importantes que se van a desarrollar allí dentro de estos 42 artículos, ¿cuál le parece a usted que son centrales y que van a marcar un poco esta historia de la sociedad santafesina de aquí en adelante? Bien, yo haría la misma composición que hacemos normalmente en la clase con los alumnos. La Constitución tiene una parte dogmática donde están condensados nuestros derechos, deberes y obligaciones y una parte orgánica que es la estructura del poder. La reforma abarca los dos aspectos, entonces hay muchos temas importantes en relación a los derechos y los deberes, como por ejemplo el reconocimiento de los tratados internacionales, la perspectiva de género, la transparencia del Estado, que me parece que la reforma apunta mucho en cuanto a lo que después va a desarrollar en la parte orgánica, sí a estos principios de la transparencia y la eficiencia del Estado,
que me parece que esto también marca un quiebre o un cambio en cómo nosotros, los ciudadanos comunes, entendemos cuál es el rol que tiene el Estado en nuestras vidas. Temas vinculados con la protección ambiental, la participación ciudadana, las garantías procesales, es decir, qué mecanismos tiene la ciudadanía para hacer efectivos sus derechos. Bueno, me parece importantísimo mencionar la obligatoriedad de la educación secundaria, la vinculación de la etapa formativa, educativa, con el mundo del trabajo. Por eso insisto, es una Constitución que está mirando fundamentalmente a las generaciones que hoy son jóvenes, que van a llegar a sus primeros empleos y que después se van a desarrollar como seres humanos a lo largo de toda su vida. Me estoy olvidando muchas cosas seguramente, pero diría, esto en la parte de los derechos es lo más importante. Y en la parte de la estructura del poder está tratando de mantener esos equilibrios que son esenciales a la relación entre los distintos órganos del gobierno. Nosotros preferimos hablar de funciones del Estado y no de poderes, pero bueno, para el ciudadano común es el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, tienen cambios, cambios para mejorar procesos, por ejemplo, limitar el mandato de la duración de la reelección o la posibilidad de reelección en los mandatos de diputados, senadores, de concejales, en fin, que pueden aquí ser reelectos muchas veces, bueno, acortar esos mandatos, posibilitar la reelección de gobernador y vice, que no la tenemos regulada en nuestra Constitución. En el derecho público provincial, excepto Mendoza y nosotros, todas las otras provincias tienen previstos con distintas variantes en la posibilidad de cuántos periodos. Acá se limita a uno solo. En la Corte la integración de 7 miembros, hoy nosotros tenemos 7 miembros más el procurador, o sea, son 8 personas las que le integran. Bueno, el acortamiento no el acortamiento, sino que el periodo legislativo sea más extenso, porque nuestro periodo es muy corto. Bueno, una serie de cosas, poder reconocer lo que nosotros decimos en nuestras asignaturas, los órganos de control, es decir, a esas 3 funciones clásicas que tiene el Estado, agregarle una 4ª función, que es la función de control, que es la que asigna responsabilidad ante el incumplimiento de algunas otras. Y ahí hay varios órganos que existen hoy con rango legal, pero no rango constitucional, como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. ¿Por qué es importante que estén en la Constitución? Porque esto es tal vez un poco técnico, pero para que se entienda. La Constitución es rígida, quiere decir que requiere para su modificación no solo los consensos, requiere las mayorías y no se da muy frecuentemente. Un proceso y requiere de un órgano especial, que es el que van a conformar los convencionales electos. En cambio, una ley se puede reformar con simple mayoría, con la composición que tenga la legislatura, y esa presunta inestabilidad que tiene la ley es lo que, si estos órganos estuvieran en la Constitución, garantizaría mayor estabilidad o mayor plasticidad en el sistema de esto que te explico yo como el sistema de control, sistema de checks and balance, dicen los norteamericanos, el sistema de frenos y contrapesos entre las funciones del Estado, tratando de procurar siempre que haya un equilibrio, y ese equilibrio se logra fundamentalmente porque hay funciones cruzadas, hay controles cruzados. El Ejecutivo controla al Legislativo y al Judicial, el Judicial controla a los otros 2 y así recíprocamente. Y eso garantiza una cierta estabilidad dentro del funcionamiento del gobierno. Algunos sectores hablaban también de la posibilidad de una unicameralidad en el Poder Legislativo. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, primero, mi opinión sobre la unicameralidad es que nuestra provincia tiene una estructura geográfica que no es proclive a la unicameralidad porque tiene una larga extensión, tenemos más de 1000 kilómetros de territorio, pero además tiene una composición geográfica y demográfica disímil. El norte está menos poblado, el sur está más concentrado en la población. Es muy difícil encontrar un sistema unicameral que respete
esas diferencias que son objetivas y que garantice que no haya la preponderancia de un sector sobre otro. Hasta ahora las provincias que optaron por un régimen unicameral lo hicieron fundamentalmente con la idea de mejorar el proceso de formación y sanción de leyes al hacerse todo en una sola cámara y también reducir los costos que tiene una bicameral. La verdad que eso no estaría tan segura de que se haya logrado, por lo menos conozco algunos casos en los que es aumentado en más el costo, no incide la unicameralidad. Lo cierto es que la ley no lo tiene previsto, la ley mantiene la estructura bicameral. Insisto, la convención no puede modificar. La reforma no permite que sea unicameral. Exacto. Mariela, muchas gracias por este espacio. A vos, muy amable. Llegamos así al final de nuestro programa. Queremos agradecer a Déjalo Ser en Ricardo Aldao 1515, la tienda que todas las semanas nos ofrece estos looks y toda la temporada otoño-invierno que ustedes pueden ya ir a ver con todas las novedades que Cintia y Dana tienen preparadas. Agradecemos también a la librería Presbítero Leyendecker que nos brinda este espacio para realizar nuestro programa semana a semana. Al Bar El Santo con sus cafecitos para nuestros invitados. Y también los invitamos a ver todas nuestras producciones en el canal de la Universidad Católica de Santa Fe, UCCF TV. Muchas gracias, buena semana.